Buen día a todos. En este video tutorial vamos a ver el funcionamiento del método de la falsa posición, también conocido como método de interpolación. Este método funciona de forma muy parecida que el método de bisección. Vamos a ver algunas funcionalidades o diferencias entre estos dos métodos. Nosotros podemos ver en esta gráfica eh, una función o podemos ver una curva, que es esta que se está mostrando aquí de color negro. Y como podemos ver, al igual que todas las funciones, hay un cambio de signo. Es decir, tenemos que la función corta al eje de las X en este punto. Con el método, este método, a diferencia del método de bisección, es que vamos a calcular las nuevas estimaciones con base en esta fórmula que tenemos aquí. Es decir, con el método de bisección nosotros hacíamos divisiones de los intervalos, en este caso el intervalo que va desde A hasta B, hacíamos divisiones, lo partíamos a la mitad y de acuerdo a unas evaluaciones que nosotros hacíamos o a unas condiciones que se hacían, pues el valor intermedio lo tomaba ya sea A o lo tomaba B. Este método funciona de forma diferente. Esta, eh, esta división o esta partición del método que nosotros hacíamos con el método de bisección, pues realmente era una desventaja, aunque el método es efectivo, el método de bisección. ¿Por qué es una desventaja? Porque el método de bisección consiste en partir el intervalo, pero no está, de alguna manera no se está realizando o la verificación, en este caso, de qué parte del intervalo en la función se encuentra más cercano al punto, o sea, a la solución. Es decir, con el método de bisección, lo único que se hacía es partir el intervalo a la mitad y ese intervalo tomaba el valor ya sea de A o de B. Sin embargo, no se tomaba en cuenta en este caso el punto o la solución hacia dónde quedaba más cerca, si quedaba más cerca de la función en B o de la función en A. Simplemente se dividía y se iba haciendo una aproximación a fuerza bruta. Con este método, o la ventaja de este método, es que se realiza precisamente eso. Es decir, si nosotros generamos en la función que es f de b y f de a una línea que las una, en este caso en este intervalo, generamos una línea como se está viendo en este ejemplo, podemos nosotros ver que esa línea corta al eje de las X en un punto. Y ese punto es el que nosotros vamos a agarrar como referencia para recorrer o para que se tome ese nuevo valor para, en este caso, que se genere el nuevo intervalo. Es decir, nosotros generamos o unimos esta línea entre los dos intervalos, entre f de a y f de b, y en donde corta esa línea al punto, en este caso vamos a recorrer f de a este punto, o el valor de x lo va a tomar f de a, y podemos encerrar la solución en un intervalo más adecuado. Para la siguiente iteración volvemos nosotros a generar, aquí estamos de nuevo con f de a en el nuevo intervalo, volvemos a generar una línea que une a las funciones de f de a f de b, y volvemos a generar un acercamiento hacia la raíz, es decir, la raíz la vamos acercando de forma más adecuada, a diferencia del método de bisección que simplemente hacía divisiones sin medir, en este caso, hacia qué lado la solución se encontraba más cercana. Con este método lo que vamos haciendo es encerrando la solución, es decir, la solución la tenemos aquí y obviamente la solución está más cercana al límite, en este caso al límite derecho del método, del intervalo, y el valor o la función en A lo vamos jalando y jalando y jalando y jalando, de tal manera que cuando se sigan haciendo aproximaciones,
la solución va a quedar o vamos a encontrar una solución de forma más rápida. Ok. Eh, para nosotros hacerlas o estimar las nuevas aproximaciones o estimar una nueva solución o una nueva búsqueda, vamos a utilizar esta fórmula. Es decir, esta fórmula es la que se reemplaza por la división o la partición del intervalo, que en el método de bisección usábamos a más b sobre 2. Entonces, para hacer la nueva partición, aquí esa fórmula es la que va a sustituir en el método de la falsa posición. Esa fórmula se va a ser sustituida por esta de aquí. Vamos a ver en qué consiste el método. Nada más para aclarar aquí, esta es la fórmula que está utilizando este autor, el autor Rao, y esta es una interpretación geométrica de cómo podemos nosotros solucionar o encontrar una solución con este método. Aquí tenemos en este caso una interpretación geométrica de Steven Chapra, y pues también funciona de forma muy similar, o más bien es el método funciona de la misma manera. Y bueno, él establece o propone esta fórmula que también es muy similar. Vamos nosotros a ver en qué consiste el método. Eh, por ejemplo, con un algoritmo que nos propone este señor. Y vamos a ver los pasos. Los pasos son pero muy parecidos a lo que es el método de bisección. Solo que en el paso número 2 estamos utilizando, en lugar de la partición del intervalo a la mitad, utilizamos esta fórmula que tenemos aquí, o también podríamos utilizar esta fórmula que propone Chapra acá. Entonces vamos a ver en qué consiste el algoritmo. Dice aquí, el procedimiento para el procedimiento o algoritmo para encontrar una solución con el método de la falsa posición se da a continuación. El algoritmo para el método de la falsa posición, algoritmo para el método de para el método de la falsa posición, número 1. Definir un intervalo entre A y B, donde la solución existe entre ellos. Es decir, vamos a definir un intervalo asegurando que la solución se encuentre en este intervalo. Eso es lo que quiere decir esta parte. Y vamos a checar, dice aquí checar o comprobar que el producto de f de A por f de B sea menor a 0. Es decir, que haya un cambio de signo, como ya se comentó en el método de bisección. Entonces, el primer paso es totalmente igual al método de bisección. Vamos a definir nuestros intervalos en este caso, vamos a definir nuestros intervalos de A a B, es decir, vamos a buscar un valor para A, un valor para B, asegurando que en ese intervalo se encuentra la solución. Ese es el primer paso. Segundo paso, dice, calcule la primera estimación de la solución numérica para, en este caso, la estimación para X. Es decir, que vamos a usar la ecuación, aquí nos está diciendo la ecuación, y la ecuación se refiere, ya sea si utilizamos la de Steven, sería esta de aquí, o si usamos la de este señor, pues sería esta de acá, que en este caso es para realizar la primera estimación. Vuelvo a repetir e insisto, estas se están reemplazando por la fórmula que dice A más B sobre 2. Entonces, en lugar de utilizar esa fórmula, vamos a utilizar esta de aquí. Ok, ese es el paso 2. Entonces, paso 1, definir el intervalo, asegurando que la solución se encuentra en ese intervalo, checando que el producto de ellos sea menor a 0. Paso número 2, calcular la primera estimación de la solución numérica para, en este caso, el valor de x, el nuevo valor de x, usando la ecuación que ya se mencionó.
Paso número 3, encontrar una solución entre, en este caso vamos a encontrar una solución actual entre el intervalo que sea desde A hasta X o desde X hasta B. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros con esta nueva fórmula vamos a ver qué intervalo tomar. Si vamos a tomar desde A hasta X o desde X hasta B. Esto para garantizar y checar. Bueno, aquí decimos que debemos checar, en este caso, el cambio de signo o el signo del producto del producto de f de A por f de X. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar una solución actual entre el intervalo y ese intervalo, pues vamos a ver nosotros si tomamos desde A hasta X o desde X hasta B. Y eso lo vamos esto lo vamos a seleccionar de acuerdo al cambio de signo que se dé del producto de f de A con f de X. Bueno, cuando nosotros hacemos este producto tenemos dos condiciones: que el producto sea menor a 0, ¿sí? O que el producto sea mayor a 0, o sea, multiplicando la función, el valor de A en la función por el valor de X en la función, esto me va a dar con un signo negativo o con un signo positivo. Entonces, si me da con un signo negativo, la solución se va a encontrar entre A y X. Es decir, si esto es menor, el producto es menor o negativo, quiere decir que vamos a tomar nosotros el intervalo desde A hasta X. Por lo contrario, si el signo es positivo, entonces la solución se va a encontrar desde X hasta B. Aquí ya con esto nosotros podemos seleccionar qué intervalo o qué valor se va a tomar nuevamente, ya sea A o B, el valor de la estimación. Número 4 dice que vamos a seleccionar el subintervalo que contiene la solución, y esta solución va a ser desde A hasta X o desde X hasta B. Entonces, el nuevo intervalo va a ser, en este caso, desde A, o más bien desde A a B, que en este caso es el que nosotros estamos tomando. Y una vez que nosotros tomemos el nuevo intervalo, pues vamos a regresar al paso número 2. Es decir, vamos a volver a realizar una nueva estimación con la fórmula que se está comentando. Luego dice aquí que los pasos del 2 al 4 se van a repetir de acuerdo a una tolerancia o a un error especificado o tolerado. El método de la falsa posición siempre va a converger a una respuesta o a una solución. En este caso, aquí nos está diciendo que la raíz siempre se va a encontrar en un intervalo desde A hasta B. Entonces, prácticamente, si nos damos cuenta, el algoritmo es muy, pero muy parecido a lo que es el algoritmo de bisección, con la diferencia aquí en el paso número 2, que en lugar de hacer particiones a la mitad, lo que vamos a hacer es aproximar. Ya visto el algoritmo, pues vamos nosotros a resolver un ejemplo o un ejercicio para ver cómo se van realizando las operaciones al llevar a cabo este algoritmo. Vamos a resolver el ejercicio número 1, y el ejercicio número 2 y 3 lo van a resolver ustedes. Entonces vamos a proceder a resolver el ejercicio número 1. Ok. Entonces dice aquí, usa el método de la falsa posición para encontrar la raíz de la función f de x es igual a e a la x menos 3x cuadrada con una aproximación de 5 dígitos. La raíz se encuentra, bueno, aquí nos están dando ya el intervalo, dice la raíz se encuentra entre 0.5 y 1. Quiere decir que en este caso ya tenemos un intervalo dado. Ok. Bueno, lo primero que vamos a hacer es construir una tabla
como la que tenemos aquí. Y vamos a poner en este caso, en la parte de la primera fila, vamos a poner nuestras variables y vamos a poner n como un contador que va a llevar el conteo, que lo vamos a iniciar en 1 hasta n iteraciones, de acuerdo a un error que vamos nosotros a, a establecer como un error de tolerancia para poder tener para poder tener las iteraciones que se van dando. Entonces, vamos a poner n, vamos a poner el intervalo, vamos a poner el intervalo a, b, el intervalo, en este caso el intervalo desde a hasta b, usamos las letras a y b. Vamos a poner f de a para evaluar el valor de a en la función, que es esta de aquí, y también vamos a poner f de b para evaluar el valor del intervalo en la función, que es esta de acá. Vamos a generar una variable que va a ser x. Esta variable va a ser la aproximación, es decir, esta es la que se va a ir aproximando a la solución, que en este caso sería la raíz. Y también la vamos a evaluar, vamos a generar f de x, o sea, el valor lo vamos a meter aquí en la función. Finalmente, quien nos va a decir en qué momento detenernos va a ser esta columna en donde vamos a mostrar el error con respecto al valor verdadero. Ok, bueno, una vez que ya tenemos nosotros nuestra tabla, pues vamos a proceder por empezar a hacer las iteraciones para adquirir los valores y poder observar en este caso cómo vamos a ir nosotros aproximándonos a la solución. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que estos valores, por ejemplo ¿sí?, son los que nos está dando, en este caso, nos está dando inicialmente el problema, es decir, a va a valer 0.5 y b va a valer 1, ¿sí? Entonces ya son valores que ya me están dando inicialmente. Ok. Como punto número 2, bueno, siguiendo el algoritmo, lo primero que vamos a establecer es el intervalo, ¿sí? Como punto número 2 de la siguiente etapa es establecer el valor para x, es decir, vamos a estimar la primera aproximación. Entonces, el valor para x, pues nosotros lo vamos a establecer con esta fórmula de acá, es decir, voy a traérmela, esta, vamos a ponerla acá para no estar regresando, vamos a poner por aquí. Y como paso número 2, aquí tengo la fórmula para el error y esta es la fórmula para la estimación. Entonces, regresamos. Lo primero que tenemos que encontrar como primera fase del algoritmo es establecer un intervalo. Ese intervalo aquí me lo está dando el problema. Si el problema no me lo da, entonces yo tengo que encontrar un valor para A y un valor para B para empezar nosotros a hacer la iteración. Esto ya lo platicamos en el algoritmo de bisección. ¿Cómo puedo yo saber que en ese intervalo hay una solución? Bueno, haciendo el producto de f de a, o sea, metiendo este valor en la función y metiendo este valor en la función, y nos tiene que dar un valor negativo o menor a 0. Entonces a mí me garantiza que hay una solución en ese intervalo. Bueno, aquí estamos tomando por base que el problema nos está dando ese intervalo. Ok. Entonces, como punto número 2, vamos a encontrar la primera estimación, que sería este de acá. Este sería como punto número 2. Aquí lo que vamos a hacer es, para hallar este valor, lo que vamos a hacer es utilizar esta fórmula, es decir, vamos a encontrar esta fórmula, aquí tenemos XS. Entonces, el valor de A, es decir, vamos a poner el valor de A, que sería 0.05, lo vamos a multiplicar por el valor de B obtenido o evaluado en la función. Es decir, este 1 lo vamos a evaluar aquí en la función. Es decir, vamos a elevar e a la 1 menos 3 por 1 elevado al cuadrado. Entonces, lo que nos dé de eso,
lo vamos a multiplicar por A y luego vamos a hacer una resta, en este caso, de B, o sea, el valor de B que es 1 multiplicado por el valor de A evaluado en la función, es decir, 0.05 lo vamos a evaluar en la función aquí, lo vamos a evaluar en esta, y lo que nos dé, pues lo vamos a restar, ¿no? Con esto de acá. Eso es para el numerador. Y posteriormente lo vamos a dividir por el valor de B evaluado en la función menos el valor de A evaluado en la función. Hacemos estas operaciones y nos tiene que dar este valor de aquí. Entonces ahí ya tenemos una estimación. Ok, y aquí ya tenemos una estimación. Entonces nosotros ya sabemos que cuando nosotros evaluamos f de a, que es aquí, bueno, lo tenemos aquí f de a y f de a y f de a, pues cuando lo evaluamos en la función, o sea, quiere decir que aquí lo metemos, pues me va a dar este valor de acá, para f de a, ¿sí? Y para f de b, pues si nosotros metemos, por ejemplo, bueno, f de a es 0.5, lo evaluamos en la función y me va a dar este resultado. Y después aquí, si yo evalúo f de b, que es 1 en la función, me va a dar este resultado. ¿Ok? Ahí los tenemos. Me va a dar este resultado. Y luego esos valores los vamos a ocupar para tener la estimación que está aquí. Que finalmente hicimos, lo reemplazamos acá en esta fórmula y obtenemos este resultado de acá. ¿Ok? Ahora, este resultado de aquí, que nos está dando aquí, finalmente también lo vamos a evaluar en la función, es decir, este valor de aquí lo vamos a evaluar en la función, es decir, vamos a elevar e a la 0.88067 menos 3 por 0.88067, que en este caso elevado al cuadrado, pues me va a dar este resultado de acá. O sea, evaluamos este resultado en la función y me va a dar este resultado de acá. ¿Ok? Aquí para el error nosotros no estamos calculando nada. O sea, quiere decir que el error aquí pues no lo podemos obtener. ¿Por qué? Porque el error lo vamos a hacer con esta fórmula. Y quiere decir que voy esto del x y subíndice y más 1 es el valor actual. Quiere decir que es este de aquí menos x subíndice y, quiere decir que sería un valor anterior, pero nosotros no tenemos valores anteriores. Entonces, por eso aquí no podemos calcular el error. Ok, muy bien. Ahora, ya tenemos nuestra primera línea o nuestra primera fila y ahora nosotros con estos valores vamos a generar un nuevo intervalo. Es decir, nosotros tenemos que saber qué intervalo vamos a tomar. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, porque yo les comenté que en el algoritmo, aquí en el paso 3, nosotros tenemos que encontrar el intervalo, aquí lo dice, encontrar la solución actual entre A y X y B, y eso lo vamos a hacer, en este caso, checando el signo del producto entre f de A y f de B. Quiere decir que vamos a multiplicar entonces f de A por f de X. Y de acuerdo al signo, vamos a establecer o vamos a tomar estas condiciones. O sea, si el producto de f de a con f de x es menor a 0, entonces el intervalo va a estar entre a y x. Pero si es mayor a 0, entonces el intervalo va a estar entre x y b. Quiere decir que aquí, en el primer caso, b va a tomar el valor de x y en el segundo caso, a va a tomar el valor de x. Entonces, para hacer eso es el producto de f de a por f de x y vamos a ver si es mayor o menor a 0 para poder establecer en este caso el nuevo intervalo. Entonces, una vez dicho esto, pues vamos a multiplicar f de a, que es esta, por f de x. Nosotros vemos que f de a es positivo y f de x es positivo. Obviamente el producto va a ser positivo. Y si es positivo, quiere decir que es mayor, aquí está, si es positivo mayor a 0, entonces el intervalo va a ser desde x hasta b, quiere decir que a va a tomar el valor de x. A va a tomar el valor de x.
Entonces vamos a verlo aquí. En este caso, aquí lo tenemos. X es este valor de acá. Se lo vamos a pasar a A, porque así establece la condición. Y B obviamente se va a quedar con el mismo valor. Entonces ya tenemos un nuevo intervalo. Aquí ya tenemos un nuevo intervalo. Dice que el valor de f de a, vamos a evaluar este intervalo, perdón, este valor, vamos a evaluar este valor en la función, pero este valor lo tomó de esta. Quiere decir que cuando lo tomamos de acá, nosotros ya tenemos, en este caso, perdón, cuando lo tomamos de aquí, lo tomamos de aquí, el valor este lo tomamos de x, lo pasamos a y ya lo evaluamos aquí, este valor en la función y es este de acá. Entonces quiere decir que aquí f de a va a ser el mismo 0.08577 que este, porque este valor lo está tomando a. Entonces sería este valor. El valor de f de b pues obviamente quedaría el mismo, ya está evaluado aquí arriba, quedaría el mismo. Y en este caso x, ¿cómo quedaría en este caso x? Para este valor, pues bueno, si nosotros tenemos ya los nuevos valores, este y este, que serían f de a y f de x, pues vamos a hacer, lo vamos a sustituir aquí en la nueva fórmula o en la fórmula para estimar nuevamente un nuevo valor para x. Y reemplazando estos valores de f de a y f de b, aquí en la fórmula vamos a obtener que el valor, la nueva estimación va a ser este valor. Aquí lo podemos ver. Y luego este valor lo que vamos a hacer es evaluarlo en la función y me va a dar este nuevo valor. Aquí lo tenemos, este nuevo valor. Y ahora sí, yo ya puedo hacer puedo medir ya aquí o puedo calcular mi error aproximado. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un valor actual que es este de aquí y yo ya tengo un valor anterior que es este de acá atrás. Este. Entonces, valor actual es en el que nos encontramos y valor anterior, pues obviamente es el anterior. Entonces, voy a poner aquí, para calcular el error, xi más 1, que sería esto, se reemplazaría aquí en xi más 1, menos xi, que sería el anterior. Entonces sería este menos este. Y lo vamos a dividir entre este, que sería el actual. Entonces hacemos esas operaciones y me va a generar un error de 0.03. Ok. De esta manera nosotros podemos continuar con el cálculo de la iteración porque nosotros podemos ver aquí que este error todavía no cumple, bueno, dependiendo del error que el error que se esté manejando, pero en este momento vamos a dejar que el error sea de 0.001. Entonces, si comparamos ese error con el error aproximado, pues este error es más grande. Entonces quiere decir que vamos a hacer una nueva iteración y la nueva iteración pues se va a realizar como ya se comentó aquí con la fila 1 y la fila 2. Ok. Les pido que realicen los cálculos de las filas 3 y 4, verifiquen los resultados para ver si coinciden y aquí ya esta condición ya cumple, es decir, este error ya es más pequeño que 0.001 y entonces en ese momento nos detenemos. ¿Y quién me va a dar la respuesta? Bueno, pues la respuesta me la va a dar esta, esta de aquí, porque esta es la aproximación y este ya sería la raíz. Ya nosotros podemos ver que la raíz de esta función es 0.91. Ahí podemos ver que la raíz es 0.91. Si nosotros graficamos esto en un software de graficación, pues vamos a coincidir que la función hace un corte en el eje X en 0.91. Ok, comprueben estos resultados y se les va a quedar como tarea que realicen ustedes los otros dos ejercicios. Ok, hasta aquí la dejamos.